Hola, soy Pedro y bienvenidos a tu canal Destino Tailandia, tu espacio para descubrir cómo vivir y trabajar en Tailandia con consejos prácticos y reales. Puede que seas tú quien ha pensado venirse a Tailandia a vivir permanentemente o por un largo periodo de tiempo. Si es así, tienes dos opciones: contar con unos ahorros para vivir tranquilamente o tener una pensión fija que te permita disfrutar del país sin preocuparte por el dinero. Ahora bien, hay otra opción que muchos preguntan, y esto lo sé por el comentario que dejó Ruth hace poco en el canal, y que decía: cuéntanos el trabajo para extranjeros. Voy a responder a Ruth y explicar bien, sin rodeos y desde las experiencias compartidas por extranjeros que trabajan en Tailandia. Porque si te gusta vivir en Tailandia y no tienes dinero suficiente, la única salida real es buscar trabajo. Pero ojo, que no todo es tan sencillo para los extranjeros. Y aquí es donde hay que entender por dónde empezar. ¿Qué requisitos te van a pedir y cuáles son los sectores que de verdad buscan gente de fuera? Así que este vídeo va justo para los que, como Ruth, quieren saber cómo buscarse la vida en Tailandia y no morir en el intento. ¿Te has planteado alguna vez buscar trabajo en Tailandia? ¿Sabes si tu profesión se puede ejercer aquí de forma legal? ¿Qué se necesita de verdad para encontrar trabajo en Tailandia? ¿Cuáles son los empleos más fáciles de encontrar y cuáles son los que cuestan más trabajo conseguir? ¿Es cierto eso de que la edad y la experiencia influyen mucho? ¿Qué hay de las oportunidades para nómadas digitales en Tailandia? ¿Sabes cuál es el sueldo medio para un extranjero? Si te quedas hasta el final del vídeo, voy a responder a todas estas preguntas y alguna más, para que no te quede ninguna duda. Aquí te lo cuento claro y sin rodeos, con ejemplos reales y pensando para quienes llegan con ganas, pero también con dudas. No hay historias vacías, solo consejos basados en experiencias auténticas de amigos y conocidos extranjeros trabajando en Tailandia. Al final, el mejor consejo es el que nace de la realidad y no de la teoría. Por eso empiezo con lo más importante. ¿Qué opciones tienes para trabajar en Tailandia? Eso sí, según tu situación y profesión. Como extranjero, las posibilidades reales de trabajar dependen de tu perfil. Si tienes formación y experiencia, las puertas se abren en áreas concretas. Por ejemplo, si eres profesor de idiomas, inglés, español, chino, francés o cualquier idioma con demanda académica, hay oportunidades en colegios privados, academias de idiomas, evidentemente, incluso en universidades. Muchos españoles y latinoamericanos trabajan enseñando español, sobre todo en ciudades grandes. Si vienes del área de hostelería o turismo, puedes trabajar como chef internacional, manager de hotel o guía turístico en grandes cadenas, sobre todo en zonas turísticas como Phuket, Chiang Mai, Bangkok, Koh Samui y algunas islas más. En tecnología, los perfiles más buscados son informáticos, desarrolladores web y especialistas en marketing digital. Los médicos privados, fisioterapeutas y expertos en bienestar también encuentran oportunidades, sobre todo en hospitales internacionales y clínicas privadas. Ahora viene la parte legal. ¿Cómo obtener el visado y permiso de trabajo en Tailandia? Aquí no vale trabajar a lo loco, ni confiar en que nadie te va a pedir papeles. Necesitas que una empresa tailandesa te contrate, te gestione la visa Non-Immigrant
B de trabajo y el famoso Work Permit o permiso de trabajo. El proceso es largo: oferta formal, copia de títulos académicos traducidos y homologados, evidentemente, certificado de antecedentes penales y hasta justificante de solvencia económica. Los trabajos manuales o poco cualificados están vetados para extranjeros, así que olvida empleos en peluquería, taxi, masaje y todo tipo de oficios relacionados con la construcción: albañil, fontaneros, servicios de reparación, etc. También venta ambulante y comercio minorista tradicional. Lo mejor es venir informado, con todo el papeleo preparado y saber que los controles son muy serios. Si te saltan las reglas, habrá multas y posible deportación. Ahora, si vienes trasladado por una empresa multinacional desde tu país de origen u otro país fuera de Tailandia, el camino es más cómodo, pero el cumplimiento legal sigue siendo obligatorio. Generalmente la multinacional se encarga de gestionar toda la documentación, tramita la visa laboral y el permiso de trabajo, tanto para ti como para tu familia, y cubre costes de traducción de títulos, certificados de antecedentes y te acompaña en cada paso. Normalmente las compañías multinacionales gestionarán la oferta formal de trabajo de la filial tailandesa y el contrato que garantice un salario internacional, vivienda temporal, ayuda escolar, seguro privado y beneficios extras. Son cada vez más las multinacionales implantadas en Tailandia que están incorporando trabajadores extranjeros. Evidentemente, esto ha dinamizado el mercado laboral y ha impulsado la demanda de perfiles especializados. Estas empresas suelen tener experiencia en procesos de reubicaciones o traslados, facilitando la homologación de títulos académicos y gestionando directamente con inmigración para garantizar la validez profesional y acelerar los trámites necesarios. Aún así, es importante que prepares todo antes de mudarte. Revisa la validez de tus documentos y fechas límites. Consulta las condiciones del contrato, horarios, coberturas, vacaciones. Verifica que el salario cubre el coste de vida tailandés y pregunta por los impuestos y la cobertura sanitaria. En Tailandia, aunque tengas contrato a través de una multinacional, si los papeles se retrasan, te pueden multar o deportar igual que cualquier otro extranjero. Así que no improvises y mantén contacto frecuente con recursos humanos de tu empresa y la embajada. El traslado por multinacional abre muchas puertas y tiene ventajas: menos estrés burocrático y más seguridad laboral. Pero no elimina la necesidad de cumplir con todos los pasos, porque el trabajo ilegal o el olvido de renovar la visa tiene sus consecuencias. Recuerda siempre ir de la mano de la empresa y consultar a asesores si tienes alguna duda, especialmente con hijos o dependientes, porque sus visados también deben estar en regla. En resumen, venir con una multinacional a Tailandia es la vía más cómoda, pero exige atención y la misma formalidad que cualquier expatriado en Tailandia. Ahora, volviendo al apartado de las restricciones para obtener empleo en Tailandia, te comento que estas son estrictas y solo se permite trabajar en sectores específicos, lo que hace que encontrar trabajo sea más difícil. Piensa antes de lanzarte. Los sectores seguros para trabajar siendo extranjero son educación, turismo, hostelería, tecnología y salud privada. También exportación e importación. Un ejemplo claro: si eres ingeniero informático, puedes encontrar trabajo en Bangkok, pero si tu perfil es comercial sin especialidad, será difícil, y si eres agente comercial, olvídate de trabajar en Tailandia.
Hay grandes compañías extranjeras, hoteles, multinacionales, startups, hospitales, que buscan talento y no tienen problema de contratar. Pero la mayoría de los trabajos y menos cualificados están reservados a tailandeses. Eso es según sus propias leyes. Y aquí enlazo con los requisitos y lo que te van a pedir. En la práctica te piden mínimo estudios universitarios para la mayoría de los trabajos, referencias laborales y si buscas empleo cualificado, nivel adecuado de inglés. En atención al cliente y educación casi siempre es obligatorio y en algunos casos específicos títulos homologados por las autoridades. Por ejemplo, para trabajar en algunos call centers de empresas importantes de ciudades como Bangkok o Chiang Mai, necesitas 3 años de estudios superiores o experiencia demostrable en atención telefónica y sobre todo saber inglés, aunque trabajes casi todo el tiempo en español. Para ser guía turístico o gestor de hotel piden experiencia y a veces formación muy específica en turismo. Bueno, ahora antes de sentirte perdido o perdida y pensar que todo lo que te he comentado hasta ahora te lo ha puesto todo cuesta arriba, hay más opciones si te adaptas a tu edad y sobre todo a tu experiencia. Si eres joven, trabajos temporales de animador, camarero en hoteles, monitor deportivo o asistente en agencias turísticas pueden ser una buena puerta de entrada. El entusiasmo y los idiomas pesan más que la experiencia muchas veces. Y si tienen más años y currículum, la cosa mejora. Hay demanda para profesiones senior, personal médico, directores de hotel y jefes de equipo en multinacionales, especialmente si tienes experiencia en liderazgo y gestión. Muchos europeos están en puestos altos en resorts, hospitales privados y donde el trato es más internacional y la experiencia profesional es clave. Aquí te enlazo con el tema del trabajo remoto y los nómadas digitales. Cada vez más expatriados optan por vivir en Tailandia trabajando para empresas extranjeras desde casa. El país ha aprobado una visa especial para nómadas digitales que facilita vivir aquí legalmente si demuestras que tienes trabajo remoto y suficientes ingresos mensuales. Hay muchos programadores, diseñadores gráficos, community manager y traductores viviendo en Chiang Mai, Bangkok y pueblos costeros gracias a esta alternativa. Los espacios coworking y la comunidad internacional son enormes y el coste de vida bajo permite ahorrar mucho si ganas salario europeo. Eso sí, hay que cumplir las reglas fiscales locales y no pensar que todo es playa y hay aparte trabajos y rutinas como en cualquier parte. No te vayas sin conocer el tema de los sueldos, horarios y condiciones. Los sueldos para extranjeros van desde 900 a 2.500 euros, dependiendo del sector, el puesto y la experiencia. Profesores suelen cobrar sueldos entre 25.000 y 50.000 bahts al mes, de 700 a 1.350 euros. Managers de hotel, chef y médicos cobran más, llegando a los 3.000 euros y en puestos directivos multinacionales pueden superar los 4.000 euros. El coste de la vida depende mucho de la zona. En Bangkok y Phuket todo es más caro, pero en Chiang Mai y pueblos pequeños puedes vivir cómodo con menos. Los horarios suelen ser largos, a veces de 45-50 horas a la semana. Pero muchas empresas ofrecen alojamiento, comidas y beneficios extras. El ambiente de trabajo para extranjeros suele ser relajado. Lo más complicado es siempre el inicio y la adaptación al ritmo tailandés. Ahora viene lo que de verdad importa, el kit de la cuestión.
¿Dónde buscar trabajo en Tailandia sin perder tiempo ni energías? No te olvides de buscar empleo en los sitios correctos, que no es cuestión de lanzar currículums a la suerte ni de ir preguntando en cada lugar como si fuera una cacería del tesoro. Usa los portales especializados y fuentes confiables. La clave está en saber dónde empezar a buscar para maximizar tus posibilidades de éxito en el mercado laboral en Tailandia. Busca empleo en LinkedIn, Jobs.de, ajrank.com para profesores, grupos de Facebook y portales de grandes cadenas hoteleras. Asegúrate de preparar bien tu currículum, carta de presentación, perfiles digitales y preguntar en foros para expatriados. Cuanto más contactos y recomendaciones tengas, mejor. Los tailandeses valoran mucho la referencia y el networking profesional. Antes de terminar, un consejo fundamental. Infórmate bien y pregunta. La mejor forma de no equivocarte en tu aventura profesional en Tailandia es llegar preparado. Pregunta todo lo que puedas, planifica tu búsqueda y organiza tus documentos desde tu país. Lo que parece sencillo desde fuera puede ser complicado si te lanzas sin preparación. ¿Ahora estás pensando en buscar trabajo en Tailandia? ¿Ya tienes una profesión que encaja aquí? ¿Quieres que hable más a fondo sobre algún sector en particular? Déjalo en los comentarios como hizo Ruth. Siempre leo y respondo. Y así ayudamos a más personas que también quieren vivir y trabajar en Tailandia. Ahora, y en resumen, y para concluir, Tailandia es una oportunidad real para vivir y trabajar si traes experiencia, ganas y paciencia con los papeles y el papeleo. Los que llegan sin documentos ni información suelen rendirse rápido porque el que lo prepara bien puede construir una vida tranquila y estable en este país. No olvides suscribirte, compartir este vídeo y mirar el próximo vídeo sobre los distintos tipos de visados en Tailandia. Y como digo siempre, todo pasa por algo. Hasta el siguiente vídeo y suerte en tu búsqueda.